Bueno, hola a todos. Les voy a explicar este tema sobre teoría de conjuntos, en donde voy a explicar el siguiente punto, el cual corresponde a la interpretación de las zonas sombrías en el diagrama de Venn, pues dándole la expresión correspondiente a la teoría de conjuntos. Entonces, lo que nos dice el punto es que escribamos la expresión que corresponde al conjunto marcado en gris en el diagrama de la derecha, pues en cada uno de los diagramas se supone que es. Entonces nos dan estos cuatro diagramas y tenemos que interpretarlo de esta manera eh, a cada uno. Y entonces tenemos que explicar eh, cuál expresión corresponde a las partes grises de cada uno de los diagramas. Entonces por lo menos tenemos para el primer diagrama tenemos el universal que corresponde a todo, el A, el B y el C. Entonces, para interpretar las partes que están sombreadas, debemos decir, abrimos corchete cuadrado, paréntesis, A, diferencia C. Entonces, aquí nos tocaría hacer todo lo que está en A y no está en C. Es decir, todo lo que está en el conjunto A, pero que no está en el conjunto C. Así que solo tenemos que tomar la parte que está en el conjunto A y no hay intersección entre C ni entre B. Entonces nos corresponde a esta parte, a esta. Todo lo que está en A y no está en C. A toda esta, perdón, toda esta. Todo lo que está en A y no está en C. Unión o más A intersección B, que es A intersección B, que es lo que corresponde a lo que está entre estos dos conjuntos, que sería esta parte. Ahí ya tomaríamos la otra parte sombreada. Y A intersección B y esta intersección C para tomar esta parte. Entonces ahí ya tomaríamos todo lo que sería la parte de A y la intersección entre A, B y C. Entonces esta. Y ahí ya llevaríamos dos partes de la que está sombreada. Nos faltaría hacer la expresión de esta parte. Entonces cerramos corchete cuadrado, unión, abre paréntesis, C, que es este, diferencia A unión B. Entonces desarrollamos lo que está dentro de los paréntesis, que es A unión B. Entonces A unión B sería toda esta parte. Y C diferencia A unión B. Entonces sería todo lo que está en C y no está en A unión B. Es decir, todo lo que está en C y no está en A unión B, que es esta parte. Entonces ahí ya saldría esta parte sombreada. Y tendríamos completado el primer diagrama. La expresión del primer diagrama. Para el segundo tenemos sombreada nomás esta parte. Y la expresión correspondiente sería A diferencia B, que sería todo lo que está en A y no está en B. Es decir, tendríamos esta parte. Todo lo que está en A y no está en B. Esta parte. Unión A intersección B, que sería todo esto. Y para que solo nos salga esta parte, esta pequeña intersección, se hace intersección con C. O sea, tenemos la intersección de A y B, que es esta. Y ahora para sacar esta parte, intersección C, para que nos quede solo este pedacito. Y esa sí sería la expresión para el B. Ahora, para el tercer diagrama, la expresión correspondiente sería A unión C, que sería A unión C, nos estaría tomando en esta primera parte todo lo que es A y todo lo que es C. Pero nos dice que diferencia A intersección C. Entonces, A intersección C sería esta parte, esta. Y entonces nos dice que todo lo que está en A unión C y no está en A intersección C. Entonces, todo lo que está en A unión C, que sería todo esto, y no está en A intersección C. O sea, tendríamos que quitarle esta parte.
toda esta. Entonces nos quedarían estas dos partes, esta y esta y esta, quitando esta parte. Ahora, para tomar este pedacito pequeño, diferencia B, que entonces tendríamos A unión C, lo que ya había explicado para que nos quede estos dos pedazos, y después todo lo que está en esta parte y no está en B. Y ahora tendremos que hacer la unión A unión B, que sería unir estos dos con estos dos, este con este, perdón, este conjunto con este conjunto, y se le hace intersección C para que nos quede esta parte. La intersección entre A, B y C es este pedazo. Entonces ahí ya tomaríamos este pedacito pequeño acá y tendríamos esta expresión completa. Y para el último diagrama tenemos la siguiente expresión. Tenemos entonces A diferencia, para la última expresión entonces tendríamos A diferencia B unión C. Entonces tenemos el conjunto B y el conjunto C. La unión correspondería a estas dos partes, este conjunto y este conjunto completo. Y nos dice, y entonces para tomar esta parte, nos dice que todo lo que está en A y no está en B unión C. Es decir, todo lo que está en esta parte y no está en estos dos conjuntos. Y de esta manera tomaríamos esta primera parte sombreada. Unión B diferencia A unión C. Es lo mismo para cada conjunto. Entonces por lo menos tendríamos la B, que sería este conjunto completo, y A unión C, que sería la unión de este conjunto con este conjunto de acá. Y tenemos que hacer B diferencia A unión C. Entonces todo lo que está en B, esta parte, y no está en A unión C, lo que no está en estos dos conjuntos. Entonces de esta manera tendríamos esta parte. Entonces ya tenemos esta primera y esta segunda parte sombreada. Y para la tercera es igualmente el mismo procedimiento. Entonces unión C, todo lo que está en C, diferencia A unión B. Entonces la unión de este conjunto con este conjunto. Entonces todo lo que está en C y no está en A unión B. Todo lo que está en C y no está en A unión B. Entonces se quitan estos dos. Entonces A unión B, y ya nos quedaría este como la parte sombreada de C, que es todo lo que está en C y no está en A unión B. Y de esta manera terminaríamos con este ejercicio de teoría de conjuntos. Gracias.